Bueno, y a propósito del señor Oviedo, hablamos de fútbol, y a propósito de fútbol, de la ley Oviedo, y a propósito de la ley Oviedo del Congreso, y de cómo anda esta norma. Y hablo con Paloma Noceda, expresidenta de la Comisión de Educación. Qué gusto saludarla, ¿cómo está? Qué gusto, Manuel. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a tu programa. ¿Cuál es la situación de esta ley conocida como ley Oviedo, que ha quedado en stand-by, que por lo menos a mí de manera particular me dio la impresión como que nos asustamos con el tema de que Conmebol nos desafiliaba, que FIFA nos desafiliaba, y dejamos la cosa ahí en stand-by? ¿Cuál es la situación? Así es. Bueno, la Federación Peruana de Fútbol nos ha mantenido en un chantaje permanente de que si se modificaba un pedacito de esa norma, si se derogaba alguna parte, inmediatamente íbamos a ser suspendidos por la FIFA y no íbamos a poder participar en el Mundial Sub-17 ni en ningún evento que quisiera Copa organizar. América. Así es. Que es probablemente lo que más está esperando la gente, ¿no? Sí. Ya. Entonces, ha habido pues esta suerte de temor, al parecer, de parte de varios congresistas de no querer intervenir de ninguna manera, ¿no? Pero sí se logró una primera votación para poder derogar una parte de la norma. Quedó pendiente de una segunda votación, pero este sábado la agenda del Pleno solo está incluyendo el caso Mamani y dudo mucho que vaya a la cosa es que ahora esto se votación. patea para marzo, ¿verdad? Así es. Ok, bueno, se patea para marzo, pero lo que digo, este contexto, lo que está ocurriendo ahora mismo y lo que vaya a pasar en la dinámica interna de la federación, asumiría Lozano, no sabemos qué va a hacer Lozano, no sabemos qué va a hacer Lozano respecto a la interpretación de la norma. Si Lozano finalmente, siendo parte de la directiva, dice, ok, nos quedamos hasta el 31 de diciembre, si siendo el nuevo presidente igual convoca en posibilidades que podría tenerla a elecciones al nuevo presidente, eso no sabemos. Pero tal como está la situación, ¿podría cambiar el asunto con la ley Oviedo? ¿Le da otro panorama al debate? Bueno, como hasta el mes de marzo no va a haber algo desde el Parlamento, yo creo que lo que es importante en ese momento es que la FIFA intervenga, que aplique el test de idoneidad a todos los directivos de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué es ese test de idoneidad? Este test de idoneidad quiere decir que ellos evalúan si es que una persona es y parece ser totalmente honesta. Es decir, no solo hay que serlo, sino hay que parecerlo. Que sean personas que no sean cuestionadas, porque la misma FIFA ha hablado de una renovación, que están totalmente en contra de la corrupción, ¿no? Entonces, ellos yo creo que tendrían que evaluar esto, y si esto no se cumple, ver si es que se pone alguna comisión transitoria para que se convoque a elecciones. Ahora, eso digamos desde FIFA. Desde la propia dinámica de la federación, ¿cuál sería la alternativa? ¿Llamar a FIFA o digo? Bueno, acá la asamblea de bases es la que va a tener que decidir. ¿Tendría que convocar, ¿no?, a asamblea de bases el señor Lozano? Sí, yo tengo entendido que tendría que ser la asamblea de bases la que decida. La asamblea de bases es la que decidió y la que aprobó que el señor Oviedo se quedara hasta el próximo año, basándose también en la ley vigente, ¿no? Y ellos también tendrían que ser los que tomen sus propias decisiones, ¿no? Son autónomos en realidad. Tendría que declararse, no sé cuál es la expresión, ¿qué? ¿Vacancia del cargo al señor Oviedo, según la norma actual, en el caso de la federación? Yo lo que tengo entendido es de que a raíz de la situación en la que está el señor Oviedo, corresponde que asuma el vicepresidente, ¿no? Pero eso lo tienen que arreglar. ¿Con todas las prerrogativas será? No tengo toda esa información en este momento, ¿no? Pero sí lo que sé es que su asamblea de bases es la que tiene que decidir qué va a pasar con el futuro de su propia federación. Okay. ¿No? Digamos, sin conocer el detalle, el estatuto y siguiendo absolutamente el sentido común y la lógica común, debería asumir el señor Lozano, debería inicialmente desde el directorio establecerse la condición de vacancia del cargo de presidente de la federación y por supuesto a partir de ahí darle todas las prerrogativas que el estatuto y la norma le señala al presidente de la federación. En ese caso y en esa condición convocar una asamblea general, en esa asamblea general discutir el asunto de si hacemos lo mismo que Oviedo, es decir, nos tiramos todo el 2019 o siendo parte de la misma directiva, se decide solo hasta el 31 de diciembre del 2018 y por lo tanto se puede convocar en una fecha próxima a un nuevo proceso electoral para la nueva junta directiva de la Federación Peruana de Fútbol y por supuesto su nuevo presidente. Digamos, sería lo más salomónico para todos, ¿no? Sería el procedimiento más regular, ¿no? Pero sí, yo creo que va a ser importante que de alguna manera haya algún pronunciamiento de parte de la FIFA misma, ¿no? Porque es Conmebol la que ha señalado justamente en respaldo a la federación que hagan cualquier cosa, esto a ustedes les desafiliamos. Sí, así es, ¿no? Cuando vinieron representantes de la Conmebol hace poco a la Comisión de Educación, ellos daban su total respaldo a la dirigencia deportiva y simplemente dijeron, acá nadie interviene, ¿no?
Ok, ¿comisión permanente no puede ver el tema? Es que es la segunda votación para el Pleno. No he visto, yo sí, me parece que tendría que ser solo en el Pleno. Claro, porque ahí estamos, digamos, a medio camino, ¿no? Y tendría que convocarse un pleno, y la verdad es que un pleno extraordinario para por ver el tema solo Oviedo, ese tema, es un poco complicado. Y en realidad el tema decantado solo, o sea, de nada le ha servido hacer una ley con nombre propio, buscar la interferencia de parte del Estado para que les prorrogara 2 años más, que incluso han querido inscribir eso en registros públicos y eso ha sido rebotado, ¿no? Se los rechazaron, ¿no? Entonces, de poco nada les ha servido hacer su ley con nombre propio, ¿no? Ellos estuvieron permanentemente en contacto con distintos congresistas. Eso se pudo ver el año pasado mientras estábamos con toda la fiebre del Mundial, ¿no? Y bueno, así la investigación Huachiturros incluye a algunos congresistas, ¿no? En el marco de algunas declaraciones de colaboradores eficaces de cómo se vinculaban por lo menos con 3 parlamentarios, ¿no? El señor Oviedo, e incluso se habla de cómo se habría gestado justo esta norma para que de dónde nace, cómo se consigan los apoyos. Y se habla hasta de un maletín con tantos miles de soles en tal lugar y entregados de tal manera, con lujo absoluto de detalle, lo cual pone nuevamente en entredicho el tema del compromiso de los congresistas respecto al país o a intereses particulares, ¿no? Sí, yo creo que si ahí se sigue jalando la madeja se van a ver mucho más cosas, ¿no? Yo lo que podía ver desde la Comisión de Educación el año pasado era que había mucho interés de parte de muchas personas en modificar esta ley del deporte, no por la forma en la que lo habíamos asumido desde la comisión, que era un tema de actualizar una ley del deporte que beneficiara a todas las disciplinas deportivas. ¿Y quiénes estaban interesados? Bueno, eran congresistas de distintas bancadas, ¿no? Eran distintos parlamentarios de varias bancadas, ¿no? De varias bancadas. Y bueno, y al final, cuando se consigue hacer todo un psicosocial en torno al trabajo que se estaba haciendo en la Comisión de Educación, donde ahí el fútbol usó todas sus herramientas y hicieron pensar a la gente que no íbamos a ir al Mundial por un trabajo que se estaba haciendo desde la comisión. Ese muñeco asustó a todo el mundo, ¿no? Claro, asustaron tanto que con el segundo psicosocial que han querido hacer en esta última oportunidad ya no les ha servido, ya no ha tenido el impacto que tuvo. Pero hizo mucho daño porque separó todo un trabajo profesional que se estuvo haciendo en la comisión. Su renuncia tuvo mucho que ver con eso, ¿no? Sí, mi renuncia tuvo que ver en gran parte por esa situación, ¿no? Pero fue por un tema de personas, fue por un tema que yo veía gente dentro del partido. Impulsaba mucho el tema, que se compraba mucho el pleito a favor de Oviedo, el actual presidente del Congreso, que en ese momento era vocero de Fuerza Popular. No tanto, ¿eh? ¿No? Él lo que hizo fue, estábamos en plena fiebre del Mundial. Hay todo un grupo de periodistas que se prestan para este psicosocial, que no iríamos al Mundial. Entonces acá aparecen personas vinculadas a la Federación de Fútbol que le entregan un proyecto ya armado al Congreso, ¿no? Y ellos salen como los salvadores de la situación, ¿no? Salen como salvadores de la situación e ingresa esta ley de fortalecimiento de fútbol que sin pasar por comisiones es aprobado rápidamente, ¿no? Pero él... lo que yo pude ver es que él simplemente puso su firma. Ahora, pasando por encima de todo un trabajo de bastante tiempo que hacía su comisión y que uno entendía que, por supuesto, teniendo a presidenta Fuerza Popular de esa comisión, iba a comprarse el pleito por lo que hacía su presidenta y porque, lógicamente, entiende que hay un trabajo sostenido, ¿no? O sea, de la noche a la mañana vienen, te presentan un proyecto y dice todo lo que has hecho finalmente no sirve para nada, ¿no? Claro, ¿no? Pero es más o menos lo que ha ocurrido en la Comisión de Constitución cuando comenzó el tema con Patricia Donaire y esta subcomisión de la Comisión de Constitución para trabajar el tema de la reforma electoral, que trabajaron 8 meses y trabajaron realmente bastante, articularon un plan medianamente integrado y después dicen, no, aquí hacemos esto, otro. Claro, yo había trabajado 10 meses desde mi despacho para actualizar toda la ley del deporte. Y eso lo tuve que retirar ese proyecto por todo el psicosocial que hicieron. ¿Y eso ya tampoco se discute ahora mismo? No, porque ya lo retiré. Yo dije, este tema va a ser complicadísimo porque tenemos permanentemente a la gente vinculada al fútbol que nos hace estos psicosociales, que hacen cambiar a la opinión pública, juegan con los sentimientos de los hinchas. Yo incluso recibí amenazas de muerte de parte de muchos hinchas que se sentían ofendidos de que
por la culpa de esta congresista no íbamos a Claro, ir lo que al... pasa es que cuando ya entra el miedo, la Claro. razón sencillamente se nubla, ya no hay razón. Claro. El miedo, no vamos al mundial, ya no, cualquier cosa. Y apelaron a ese temor y por supuesto en ese momento ganaron, ¿no? Bueno, entonces en resumen, no vamos a tener discusión y debate de ley Oviedo, pase lo que pase, hasta marzo. Sí, no, claro, así es. Y además el tema va a decantar solo, va a Sí. decantar solo. ¿Por dinámica interna o por participación de FIFA? Así es, ¿no? Bueno, vamos a ver, Entonces, porque no estamos evaluando, no hemos planteado un escenario que también sea posible, ¿eh? Que Oviedo siga siendo presidente de Federación preso. Bueno, acá lo que tenemos que considerar es que siempre para que se cierre todo este triángulo de la corrupción necesitas un abogado, un político corrupto y también un periodista pagado. Entonces, así, con todo ese triángulo... Y directivos adictos. Así directivos es, adictos. Y lamentablemente con Oviedo, lamentablemente con Burga y lamentablemente con Delfín hay una característica en todo. Los dirigentes, los que forman parte de la asamblea, los que forman parte del directorio, los que forman parte de las federaciones, la verdad es que terminan por alguna razón o extraña, siendo definitivamente al lado, siempre respaldando al presidente, ¿no? Y si la asamblea dice, no señor, él sigue siendo nuestro presidente porque la presunción de inocencia y cualquier otro razonamiento que los abogados son expertos para darlo, quizá tengamos un presidente de federación preso dirigiendo el fútbol peruano desde alguna celda. Ojalá que no, pero es una posibilidad. Bueno, acá todo puede pasar, ¿no? Ok, congresista, muchas gracias. Gracias, Gusto de Manuel. tenerla. Paloma Noceda ha estado con Igualmente. nosotros, expresidente de la Comisión de Educación.